A propósito de un foro de intelectuales, nos está llamando Rubén Suárez. Rubén, buenas tardes. María Belén, buenas tardes. Primeras repercusiones en este caso con el escritor cubano Carlos Alberto Montaner. Hoy es una jornada Montaner de conferencias, entre otros también estará su colega Mario Vargas Llosa. Bueno, ¿cómo vive esta serie de conferencias en su visita a la Argentina? Yo creo que el foro de Mont Pelerin es uno de los más importantes del mundo. Hay realmente gente muy notable integrada a este movimiento de pensamiento liberal desde que fue fundado por Hayek en 1947. Y creo que llega en un buen momento a la Argentina, donde el debate de cuáles son las mejores ideas para gobernar y cuáles son las mejores políticas públicas forma parte de la discusión nacional. En particular, su exposición del día de hoy tiene que ver básicamente con la libertad. En qué consiste la libertad, cómo se puede utilizar la libertad, qué ocurre cuando nos privan de la libertad y qué nos sucede desde el punto de vista no solo económico y político, sino también desde el punto de vista emocional cuando vivimos en una sociedad totalitaria donde hay un grupo de burócratas que deciden por nosotros y suprimen nuestra posibilidad de ser seres humanos racionales que toman sus propias decisiones. Montaner María Belén Aramburu está en los estudios de C5N y tiene más consultas. Ah, cómo no, magnífico. Montaner, un placer saludarlo. ¿Cómo le va? Encantado, muy bien, gracias. Qué linda palabra la de la libertad, ¿no? Para llevarse a cabo absolutamente en todos los países. Y usted habló también de políticas públicas, que me imagino se refiere a políticas también de Estado, ¿no es cierto? Más allá de cualquier gobierno. Claro, medidas de gobierno, medidas de gobierno. Sí, y que no pasen, digamos, inadvertidas de gobierno a gobierno, ¿no? Porque si ya son políticas de Estado deben mantenerse en la sucesión, ¿no es cierto?, de gobiernos más allá de cualquier índole. Pero quería referirme también respecto de su país y la clausura que ha realizado Fidel Castro con su presencia del sexto Congreso del Partido Comunista, habiéndose retirado él de la titularidad del mismo. ¿Cómo lo vio usted? Bueno, con gran desaliento porque esperábamos que hubiera un relevo generacional. Han vuelto a ratificar a los mismos octogenarios que dirigen el país hace 52 años, con muy pocas incorporaciones. Y con una confesión pasmosa, ¿no?, de que no han tenido tiempo de formar a la juventud. Bueno, llevan 3 generaciones y en 3 generaciones no han podido formar a la juventud para que se constituyan en el relevo político. Bastante mal va ese sistema. Por lo demás, la única nota positiva es que los cubanos aparentemente, después vamos a ver qué dice la ley, van a poder vender y comprar las casas, las viviendas, que hasta ahora no se podía, lo cual creaba unas dificultades extraordinarias al país. Pero no hay muchas esperanzas. Lo que se dice en Cuba, y yo he hablado con unos cuantos de los demócratas de la oposición en el día de hoy, es que esto es más de lo mismo. Sí, más de lo mismo respecto del Partido Comunista en sí, o más de lo mismo respecto, claro, del gobierno. ¿Raúl Castro presenta algún tipo de apertura hacia una economía un poco más amplia? ¿Qué perspectiva hay en Cuba? Bueno, es una perspectiva muy confusa porque es un socialismo sin subsidios, sin protección, sin trabajo pleno, y un capitalismo sin mercado, sin posibilidad de acumular capital, sin posibilidad de reinvertir los beneficios, con lo cual tiene lo peor de los dos sistemas, y eso no tiene realmente, desde el punto de vista de la racionalidad económica, no tiene ni pies ni cabezas. ¿Y cómo se ubica en estos momentos Cuba en la región? Bueno, es el único país comunista que queda en Occidente, pues ni siquiera en América, en Occidente. El otro ejemplo en el planeta es Corea del Norte, porque China y Vietnam se están convirtiendo en dictaduras capitalistas de un solo partido. Pero Cuba, y además lo dijo Raúl en el Congreso al despedirse, que el objetivo de la revolución era mantener por todos los medios el sistema comunista, impedir que regrese el capitalismo, lo cual es decir, mantendremos el marxismo-leninismo por encima de todo. ¿Cree que hay algún atisbo de entendimiento con los Estados Unidos, teniendo en cuenta que desde que llegó a la presidencia Barack Obama a eso tendió, por lo menos con pequeños ítems, ¿no?, que fueron progresando? Sí, Estados Unidos hizo algunos gestos, pero realmente no ha habido una reciprocidad por parte del gobierno cubano. Hay una cosa buena que pusieron
no en libertad exactamente, pero sacaron de las cárceles a 75, poco más, a 105 de los presos políticos que había. Quedan unos 70, 80 presos políticos, ya muy desconocidos, es decir, que es difícil que haya campañas internacionales a favor de ellos. Pero eso está bien, es decir, el hecho de que los hayan sacado de las cárceles y los hayan puesto en esa cárcel grande que es Cuba, bueno, pues ya por lo menos es una ventaja, porque estar en la cárcel pequeña, en las celdas, créanme que es muy duro. Desde ya, ¿y cuál es la situación de los disidentes en estos momentos? Porque en algún momento se planteaba a qué lugar podían ir, ¿no? Y quiénes los iban a albergar. Bueno, lo ideal es que se queden en Cuba, que tengan el derecho de toda persona a vivir en su país y tener una opinión diferente a la que tiene el gobierno. Pero lo que hacen es acosarlos, golpearlos, hacerles actos de repudio, que son verdaderos pogromos. Ayer golpearon a una señora, entraron en la casa, le destrozaron la casa y la golpearon a ella. Lo que ha cambiado es el signo de la represión. En lugar de condenar a largas penas de cárcel a los demócratas que intentan cambiar las cosas, lo que hacen es acosarlos, golpearlos, mortificarlos, para disuadirlos, de manera que no insistan en pedir cambios políticos. Teniendo en cuenta que usted dice que no se prepara la juventud ante cambios que deben generarse dentro de lo que sería el propio Partido Comunista, ¿no es cierto? O dentro de cualquier partido político esto se puede dar, y por supuesto también usted se refiere seguramente a los distintos estamentos gubernamentales, ¿no? Si no hay esa regeneración de cambio, no hay preparación de la juventud, ¿qué le queda a Cuba entonces en los años venideros? Bueno, la aspiración de la mayor parte de los cubanos, aunque eso parezca muy extraño, es irse del país, sobre todo los jóvenes, los que tienen derecho a soñar con un destino personal diferente, lo que quieren es irse del país. Me ha encantado estar con ustedes, debo en este momento abandonarlos porque me están esperando para la conferencia. Carlos Montaner, le agradecemos gracias. muchísimo por esta entrevista con C5N, ha sido usted muy amable. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias, y gracias Rubén Suárez también.